Y ahora vamos a repasar lo que trae el Tribunal Constitucional, lo que pone encima de la mesa. Lo vamos a hacer con don Eric Gutiérrez. Don Eric, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Les digo siempre lo mismo, hay mucha tela que cortar y vamos a empezar con ello. Mañanas en Libertad. La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía del Procés ha generado una profunda división interna reflejada en 4 duros votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, a los que ha tenido acceso el mundo. El magistrado César Tolosa sostiene que la ley de amnistía ha sido una mera transición política con el único objetivo de mantener a un partido en el poder. Añade que la norma, aprobada por una ajustada mayoría en el Congreso y vetada en el Senado, no responde a una finalidad constitucional legítima, sino que constituye una autoamnistía arbitraria, sin justificación real, fruto de un acuerdo político para asegurar la investidura a cambio de impunidad. Enrique Arnaldo, por su parte, afirma que la ley excede las competencias constitucionales de las Cortes Generales y es manifiestamente arbitraria al no seguir ningún interés general legítimo. Por último, Ricardo Enríquez advierte que la ley de amnistía supone uno de los mayores desafíos al Estado de Derecho en 4 décadas de democracia y lamenta que la respuesta del tribunal no está a la altura de lo que exigía la sociedad y la comunidad jurídica. Bueno, pues esto es lo que dicen los votos particulares del Tribunal Constitucional, pero señores, dense cuenta de que independientemente de lo que digan, estamos ante una auténtica fechoría, porque el tema es que la ley de amnistía ha salido adelante y por mucho que digan que es un intercambio de votos por impunidad, que es algo que nosotros hemos repetido, el hecho es el siguiente, y es que, insisto, ha salido adelante. Nosotros, desde estos micrófonos, les decíamos que teníamos una pequeña esperanza y, de hecho, Santiago Abascal hablaba de lo importante que hubiera sido, por ejemplo, que esos magistrados, por así decir, conservadores, se hubieran ausentado de ese pleno para que no hubiera quórum. El caso es que emitieron sus votos particulares, pero no se ausentaron y, por tanto, pues siguió adelante este procedimiento. Así que esa ley de amnistía termina amparada por el Tribunal Constitucional y también pasa una cosa muy importante, que es que evitan directamente que acuda a otro tipo de instancias, como puede ser el Tribunal Europeo. Así que esto que estamos viviendo, señores, es una auténtica fechoría, teniendo en cuenta que el Tribunal lo que está avalando definitivamente es la ley de amnistía, diciendo básicamente que lo que querían los secesionistas se puede hacer y se va a hacer, que la Carta Magna no vigila por el interés de todos los españoles, sino que premia a unos y castiga a otros, y sobre todo lo que estamos viendo es cómo se ha cedido a un chantaje, el chantaje histórico de los socialistas a través de las peticiones de los secesionistas. Y a mí me sorprende pues que la gente no se rasgue las vestiduras, en el sentido de que en muchas ocasiones pues no se sabe cuál es el calado, el hondo calado que tiene el Tribunal Constitucional, y sobre todo si vemos un Tribunal Constitucional que, en vez de salvaguardar la Constitución, lo que hace es avalar el golpismo, así de claro, avalar el golpe de Estado secesionista siguiendo las instrucciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se dice en algunos medios progres que hay ciertos retoques, pero lo cierto es que esto no supone ninguna modificación sustancial del texto, el texto que habían presentado los secesionistas, ¿no? Lo que querían específicamente, y que hemos tenido pues una semana de deliberaciones, de parafernalias, de shows, de debates, ¿no? Cuando realmente estaba la cosa pues más que clara, sobre todo teniendo en cuenta quién está como actual presidente del Tribunal Constitucional, que es Cándido Conde Pumpido, desde 2023. Ya saben que lo puso a dedo el Partido Socialista, concretamente Pedro Sánchez, pues lógicamente por intereses propios, ¿no? Esto es como cuando decía lo de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues esto se puede aplicar, por ejemplo, a otro tipo de instituciones como el Tribunal Constitucional. Es un momento de sacar nuestros apuntes de derecho y ver la importancia que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro país. Lo que era antes un órgano independiente, y yo cada vez empiezo a pensar que es un órgano dependiente de el Ejecutivo directamente, y como ese intérprete de la Carta Magna pues al final se ha quedado en un órgano a disposición de Pedro Sánchez. Muchos dirán, bueno, pues nos queda el Supremo. Pues tampoco, señores, tampoco, por lo que estamos viendo, porque estamos en un país en el que, por ejemplo, el fiscal general del Estado
pues ha pasado por diferentes imputaciones. Pensemos si realmente hay una justicia independiente donde la corrupción salpica a todo tipo de órganos y a todo tipo de personas al mando de instituciones importantes. Vamos a hablar de Adif, vamos a hablar de cómo se señala directamente al presidente del gobierno. Cómo hay incluso, pues acuérdense ustedes, la directora de la Guardia Civil implicada en según qué cuestiones, donde hay conseguidores que se dedican a, en un momento determinado, perdónenme la expresión, pero trolear a jueces y fiscales, ¿no? Diciendo, bueno, sí, que la ley es esta, pero a ver, que yo hago otras cosas, ¿no? Porque cuento con el aval, cuento con la garantía de el Ejecutivo a través de una serie de instrucciones que manda directamente pues al Alto Tribunal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. En fin, estamos en un momento muy delicado, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional tenía una obligación que era la de velar por la Constitución, y cuando de repente vemos que la ley de amnistía, según ellos, es completamente constitucional, que cabe dentro de nuestra Carta Magna, pues alguno se sorprende. A mí, de hecho, me sorprende mi capacidad de seguir sorprendiéndome ante ciertas cosas que he visto, y sobre todo teniendo en cuenta pues cómo es esto un suma y sigue. ¿Por qué? Pues porque pueden, y los secesionistas lo saben y van a seguir adelante, porque esto simplemente es una ley de amnistía, pero muchos se preguntan, ¿qué pasa ahora con Puigdemont? ¿Entra aquí o no entra aquí? ¿Lo que pasó en 2017 fue real o no? Pues según el Constitucional no pasó absolutamente nada, señores, que eso es lo que dice la ley de amnistía, que nos olvidemos de aquellos sucesos de octubre y que aquí paz y después gloria. Y sobre todo que eso se hace con intereses, pensando en el bien de la estabilidad social o algo así, ¿no? Que realmente es mejor pasar página, perdonar y olvidar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo muchísimo que sufrieron. Me acuerdo de un hombre que falleció por un infarto en aquellas terribles fechas en las que muchas ciudades estaban asediadas. Este en concreto estaba en el aeropuerto de Barcelona y falleció de un infarto porque no pudieron acudir los servicios sanitarios, porque estaba Barcelona completamente sitiada, Barcelona y otras muchas localidades, ya les digo. Y lo que dice aquí el Tribunal Constitucional es que no pasó absolutamente nada, que nos olvidemos de todo y que aquí paz y después gloria, como les decía. Así que ya les digo que es el día de la infamia a la que hemos llegado. Por supuesto, por culpa del PSOE, por culpa de Pedro Sánchez, por culpa de esas instrucciones del Ejecutivo, al dictado de los secesionistas, pero no nos olvidemos de la connivencia de otros agentes muy importantes. Por ejemplo, ayer se lo recordaba, 26 de junio del año pasado, se estaban repartiendo el Consejo General del Poder Judicial, PP y PSOE, y lo hacían bajo la supervisión de la Unión Europea, con un comisario europeo sentado a la mesa que nos estaba tutelando como si fuéramos pues niños de colegio. Así de claro. Esa era la foto de la infamia. Luego nos vendió el Partido Popular que se iba a cambiar, por supuesto, el sistema de elección de cada uno de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Y ya les digo, de eso hace un año. ¿Y cómo estamos? Pues ya lo ven ustedes. La UCO se ha personado en los domicilios de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por orden de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del conocido caso como Caso Koldo. Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, los agentes acudieron para realizar una serie de requerimientos ya finalizados. La actuación forma parte de las diligencias dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional tras recibir la semana pasada los indicios consistentes enviados por el Tribunal Supremo contra ambos ex altos cargos del Ministerio de Transportes. El Supremo decidió remitir esos indicios al considerar que no le corresponde investigar directamente al no tratarse de personas aforadas. De este modo, dejó en manos del Juzgado Central de Instrucción número 2 la decisión sobre la apertura de nuevas diligencias. Claro, les hablábamos antes del secesionismo, del golpe de Estado de octubre de 2017, y ahora les hablamos de un mal endémico de nuestro país, que es la corrupción,
¿Qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a que salga escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción que esto es un suma y sigue. Les estamos hablando ahora de las conexiones que tenía directamente Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras con ciertos contratos, motivo por el que la UCO de la Guardia Civil está registrando pues su entorno más próximo, sus casas, para saber, ¿no?, hasta qué punto llegaba esa corrupción. Y ya les digo que a mí me preocupa mucho sobre todo cómo percibe la sociedad esa corrupción como algo pues realmente endémico de nuestro país, contra lo que prácticamente no se puede luchar. Señores, qué vergüenza que tengamos que ser así, hablando de esa corrupción sistémica. En muchos casos se dice, no, es que lo de la corrupción es intolerable. Pero ¿cómo va a ser intolerable si se siguen permitiendo las mismas herramientas, las mismas instituciones? Si hacemos lo mismo de siempre, no vamos a poder acabar con la corrupción. Y esto ustedes lo tienen que aplicar a diferentes ámbitos de su vida. Oiga, ¿cómo voy a cambiar, yo qué sé, de estilo de vida, de trabajo, si sigo haciendo lo mismo? Pues tendrá usted que dar un golpe en la mesa. Y hemos llegado a ese punto, pero es que llevamos muchísimo tiempo llenando el vaso. Es que no cabe ni una gota más. Y aún así ya les digo que sigue poco a poco, pues copando los medios de comunicación con escándalos de corrupción y en particular con el caso de Isabel Pardo de Vera, con la conexión directa con Adif. Vamos a hablar en este programa también de cómo pues su entorno más próximo, el entorno familiar, concretamente su marido, parece ser que hizo negocio gracias a el papel, ¿no?, que tenía Isabel Pardo de Vera. Ya les digo que me preocupa muchísimo la tolerancia social de la corrupción, la normalización de ciertas conductas de, bueno, pues es que esta señora estaba aquí, pues sería hasta cierto punto lógico que adjudicara a su marido, a su primo, a su tío ciertos contratos, y sobre todo que todas estas conductas que estamos normalizando son completamente impropias de un sistema democrático, de lo que se suele decir una democracia avanzada, ¿no? Y también les digo que me preocupa que para reducir esta corrupción no tengamos pues, por así decirlo, un sentido común, un cambio de cultura, ¿no?, a la hora de enfrentarnos a los escándalos de corrupción, un cambio de cultura a nivel político, a nivel institucional, que existan las herramientas eficaces para luchar contra, por ejemplo, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto es lo que nos ayudaría, por ejemplo, a poner pie en pared frente a esa corrupción sistémica, esa corrupción intolerable y, sobre todo, insisto, ante esa tolerancia social a la corrupción y a la normalización de ciertas conductas. La corrupción, señores, empieza cuando pues vemos estas cosas y dices, bueno, es que los otros también lo harán. No se puede decir los otros también lo harán. Hay que evitar que los otros también lo hagan. Y, señores, esto lo estamos viendo con el sistema actual que tenemos, esta alternancia de poderes, de vienen unos, luego otros. De hecho, les hablaba yo precisamente ayer de cómo, creo que era de Telegraph, hacía alusión a cómo la corrupción acecha a Pedro Sánchez que echó al anterior presidente, estamos hablando de Mariano Rajoy, precisamente por corrupción, cuando se hablaba de esa famosa caja B del Partido Popular, etcétera, etcétera. Corrupción, normalización de este tipo de casos y tolerancia social. Pues ya lo tienen ustedes, el caldo de cultivo perfecto, pues para que los secesionistas se aprovechen y sigan dictando una serie de normas al Ejecutivo. En fin, esto es lo que les contamos respecto a la corrupción. ¿Pero por qué les decía yo que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a cambiar? Bueno, porque esto pasa en nuestro país, pero atención a lo que pasa en Europa, que estamos casi peor. El eurodiputado de Vox y director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, ha denunciado en la cuarta cumbre de la Iberesfera que el Partido Popular ha votado a favor de Isa Serra, dirigente de Podemos, como vicepresidenta del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Quiero aprovechar esto para denunciarlo públicamente. El Partido Popular se ha integrado en las estructuras que blanquean y protegen a la izquierda criminal e islamista. Con su voto a la candidata
de Deleft para la vicepresidencia del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Esto tienen que saberlo todos ustedes, pero no solo tienen que saberlo todos ustedes, tienen que saberlo todos los venezolanos, tienen que saberlo todos los cubanos, tienen que saberlo por supuesto, todos nuestros amigos europeos, todo el pueblo de Israel, todos los nicaragüenses, todos los peruanos. O sea, esto hay que predicarlo, que se entere todo el mundo. Porque mientras miles de personas en Iberoamérica arriesgan su vida por defender la libertad y los derechos fundamentales, mientras las víctimas de las FARC entierran a sus muertos en Colombia, mientras Israel llora a sus asesinados y a sus secuestrados y pelea por su propia y legítima supervivencia, y mientras Estados Unidos por fin mira a la región y toma medidas para que esos regímenes liberticidas empiecen a caer, como han hecho con Chevron, que es algo histórico, como han hecho consiguiendo la liberación de los asilados venezolanos en la Embajada Argentina. Mientras pasa todo eso, el Partido Popular Europeo y el Partido Popular ha votado a favor de quien defienden a los verdugos. Y eso es una auténtica vergüenza, que debe saberse en todos los sitios. A lo largo de su intervención, el eurodiputado también ha denunciado que Deleft acoge en su seno a figuras como Fernando Barrena, condenado por pertenencia a ETA, y a Isa Serra, condenada por atentado contra la autoridad. Además, ha subrayado que se trata de un grupo que apoya sin pudor las dictaduras más sangrientas de Iberoamérica. Se lo decía yo antes, que se reparten el poder y esto viene a ser lo que es el establishment, ¿no? Pasa en nuestro país, lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial, que se repartieron los cargos. Y en Europa, pues también se reparten los cargos, que es que les da absolutamente igual que sea la Comisión de Derechos Humanos, que la Comisión de Pesca, que la Comisión de Agricultura. Lo de menos es lo que se legisla, lo que se expone en esas comisiones. Lo importante es que consigan ese puesto. Ustedes pueden decir, qué hipocresía, ¿no?, que esté Deleft en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Deleft, la izquierda, que apoya, por ejemplo, a regímenes comunistas, regímenes socialistas, directamente dictaduras, que en muchas ocasiones pues no se posicionan del lado de el bien, por así decirlo, ¿no?, cuando se tiene que condenar ciertas cosas, como por ejemplo la represión en Cuba. Y esto lo saben muy bien en la cumbre de la Iberoesfera, sobre todo teniendo en cuenta pues todos los participantes que está teniendo este importante evento, que por cierto se celebra en Madrid y que esta mañana tiene una segunda sesión importante, que además va a ser clausurada por Santiago Abascal. En cualquier caso, lo que estamos viendo es cómo se colocan los unos y los otros. Qué hipocresía la de que sean los comunistas los que estén velando por los derechos humanos a través de esa comisión, que ya les digo que va a vicepresidir Deleft, concretamente. Ya fue Irene Montero quien estuvo en esa vicepresidencia, en ese puesto anterior, y ahora, bueno, pues se vuelven a repartir los cargos. Pero sobre todo, lo que habría que decirle al Partido Popular es cómo es capaz de apoyar a la izquierda en Europa, a Deleft, para que consigan ese puesto. ¿Es o no es un reparto de cargos? ¿No se les debería caer la cara de vergüenza a los populares? Sobre todo porque ¿ustedes creen que están legislando, que están votando conforme a lo que les pedirían sus votantes? ¿O están una vez más traicionando a sus votantes? Claro, porque hay muchas personas que honestamente votan al Partido Popular pensando que pues va a apoyar ideas conservadoras, ideas liberales, ideas en general de derechas. Y luego vemos estas cosas, que ibas a apoyar a la derecha, pero has votado a la izquierda, pero lo que estás haciendo es apoyar indirectamente regímenes comunistas y socialistas, dictaduras de izquierdas desde la Unión Europea. ¿Es este el Partido Popular que quieren los votantes del Partido Popular? Pues permítanme que lo dude, pero la deriva del Partido Popular empezó en el momento en el que comenzó a incumplir sus programas electorales. Yo me acuerdo de ese Mariano Rajoy que dijo que iba a bajar los impuestos para todos los españoles, y nada más llegar al poder dijo que había que subir el IVA y que bueno, que ya bajaría. Señores, seguimos con el IVA al 21% en el tipo general, diciendo que bueno, que es que las cuentas
no estaban tan limpias como quería y que al final, pues por culpa de otros, nos subían el IVA. El primer incumplimiento de Mariano Rajoy. Desde entonces hasta ahora, pues ya ven ustedes en lo que estamos en este año 2025. En fin, esto es lo que les contamos respecto a la Unión Europea. Ya cada vez tenemos menos instituciones en las que buscar amparo. Nos pasa con el Tribunal Constitucional. La Unión Europea tampoco puede servir de marco para velar por los intereses de todos los ciudadanos. Y pues lo que nos queda es el derecho al pataleo y a la protesta legítima a través de la revolución cívica. Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, se unirá a jueces y fiscales en la concentración convocada frente al Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París de Madrid mañana a las 12:30 de la mañana. La protesta se celebra en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes y contra las reformas legislativas que, según denuncian, amenazan la independencia judicial. Desde la asociación advierten de que las reformas impulsadas por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario, afectarían directamente a la labor de la AUCO y a la autonomía de sus investigaciones. En particular, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea que esta unidad especializada actúe bajo la dirección del Ministerio Fiscal y no de los jueces instructores como ocurre en la actualidad. Esto implicaría que la AUCO quedaría subordinada a la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es designado por el Gobierno, lo que, según Jucil, podría comprometer investigaciones sensibles, especialmente las vinculadas a la corrupción política, y reducir la independencia de una de las unidades más reconocidas del país. Bueno, estamos ante un asalto a la justicia, ya lo saben ustedes, a través de diferentes herramientas, como pasa con el Tribunal Constitucional, como pasa con la Ley Bolaños, y también estamos viendo cómo directamente desde el Ejecutivo se pretende descabezar un órgano muy importante, que es la AUCO, y cómo quieren, en la medida de lo posible, intentar que la corrupción no se siga investigando porque les atañe directamente. Por eso les pedimos que este sábado 28 de junio se acerquen nada más que nada menos que a la plaza que hay frente al Tribunal Supremo, lo que se conoce como la Plaza de las Salesas en Madrid, también se conoce como la Plaza de la Villa de Madrid, a las 12:30 de la mañana. Va a hacer mucho calor, pero es muy importante que los demócratas y los defensores del Estado de Derecho estemos unidos frente a este asalto a la justicia y sobre todo que tengamos en cuenta que el Gobierno sigue trabajando en estas leyes, como es la Ley Bolaños, en este marasmo legislativo, que el único fin que tiene es el de desestabilizar el Poder Judicial independiente, es decir, controlar a los jueces y algunos fiscales que ya están controlados directamente por el Ejecutivo, como es el caso, al parecer, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así que, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales están desamparados y lo que estamos viendo es como poquito a poquito están minando el marco constitucional que es propio de una democracia como la conocíamos hasta ahora, porque lo que estamos viendo es completamente distinto. Sepan, señores, que como buenos propagandistas desde el Ejecutivo lo que están haciendo es esconder sus objetivos sin ningún tipo de pudor. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a intentar ponerles freno. En fin, ya les digo que es un día muy importante por lo triste que es ver cómo intentan demoler ese marco constitucional con este tipo de cuestiones. Vamos a seguir, lógicamente, hablando de ello, pero antes nos vamos a la noticia de interés general que nos trae el Banco Santander. Banco Santander ofrece este espacio. El Asador Echevarri ha vuelto a quedar en segunda posición en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Muchos esperaban que finalmente alcanzara el primer puesto, pero el restaurante peruano Maido de Lima se llevó el número 1 tras subir desde la quinta posición del año pasado. El restaurante de Axpe en Vizcaya lleva desde 2008 escalando posiciones en esta prestigiosa clasificación internacional. Con solo 10 mesas y un único servicio al día, el chef Víctor Arginzonitz mantiene su filosofía de cocina a la parrilla con leña de encina. El chef, que fue guardabosques antes que cocinero, defiende la sencillez de la cocina vasca tradicional y el control absoluto del fuego como base de su éxito. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo.
Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.